Me has traicionado y te voy a matar, Jessica. Me has engañado y por eso te voy a matar. Perdóname. Perdóname, Miguel Antonio, perdóname. Miguel Antonio, ¿qué te pasa, vale? No, nada. Nada. Mira, mejor no seguimos hablando tanto y vamos a empezar a trabajar. Bueno, pero es que yo quería saber, nada Ya más. te dije que no quiero seguir hablando de eso. Una vez a casa de papá y le dices a Mateo que venga. Necesito hablar con él. ¿Y por qué no vas tú? Yo no quiero visitar mucho la casa de papá. He tenido problemas. Anda, pues vete. Pero vete que estoy apurado en hablar con Mateo. Está bien, pues. Ya voy. No, por favor, Miguel Antonio, no me mates. No me mates. Bueno, y esa ventolera tuya está nombrando al mediquito ese presidente de los festejos del pueblo. Mariano, el doctor Jesús Enrique Galarraga es un hombre serio. Ah, y yo no, pues. Pero ¿y quién lo está poniendo en duda? ¡Tú! Todos estos años el presidente de los festejos he sido yo. Tú lo has dicho bien, Mariano. Todos estos años. Pero ¿no crees que ya es hora de cambiar un poquito? Tú tienes una chorrera de años de presidente del consejo y yo no te he querido cambiar. Tú no me has querido cambiar. Ah, me van a menospreciar lo que he hecho por ti. La influencia, los amigos, la plata. ¿Ah? No, Mariano. Yo sé que tú me has ayudado, que sin tu apoyo, bueno, a lo mejor las cosas no se me daban. Pero comprende, Mariano, la gente habla. En las fiestas patronales se hacen muchos negocios. Llegamos al punto. Los negocios. Yo tengo intereses. Me gano mi platica ahí. ¿Qué va a pasar con eso? Nada. Absolutamente nada. No va a pasar nada. Tú vas a tener tus mismos negocios, Mariano. Inclusive más. Porque al no ser tú el presidente, te puedo dar mucho más. Y nadie tiene que hablar. Así sí me gusta, Rodrigo. Y como siempre, tu parte va segura. Mariano, alguien dijo que había que cambiarlo todo para que no cambiara nada. Esa es la idea. Eres un viejo zorro. Un canalla. Bueno, hasta luego, pues. Mariano. Ah, dime. No te vayas. Yo tengo algo personal que consultarte. Mira. No sabría explicarte lo que se siente, graciosa. Tendrías que estar enamorada para poder entenderlo. Amar como nos amamos Jesús Enrique y yo. ¿Pero cómo fue? ¿Él te pidió que lo besara? No, graciosa, no. Cuando dos almas enamoradas se encuentran, las palabras están de más. ¿Todo viene? ¿Así? Sí, pero se van a casar. ¿Ya fijaron la fecha? Ah, no, yo no quiero presionarlo. Quiero que sea Jesús Enrique el que decida. Mire, ¿cómo va a ser el vestido? Bueno, a mí me gustaría usar el de mamá. Es tan lindo. Ay, mira, y yo voy a hacerte invitada, ¿no? ¿Verdad? Más que eso, graciosa. Vas a ser mi dama de honor. Ay, qué bueno. Para empezar a investigar cómo fue que murió mi padre. Pero ¿por dónde empiezo? Bueno, ya veré. Por ahora tengo que ver cómo llego a casa de mis tías.
You ask me where to begin. Bueno, muchacha, bájale el volumen de ese radio, lo vamos a Am ver. I so lost in my sin? Consideración por el amor no eres You enferma. ask me where did I fall? Que a ti un día I'll te va a say salir el I diablo por can't maluca. tell you when. But if my spirit is lost, how will I find what's Buena. near? Don't Buena. question, I'm not alone. Somehow I'll find my way home. Buenos días. My sun shall rise in the east. ¿Está Mateo? So ¿Qué shall fiesta, not Mateo? be a Pero muchacho, deja la gritadera, pues. ¿Acaso yo soy sorda? And if you're asking me El señor when, Mateo está. Manda a decir mi hermano Miguel I'll Antonio say it starts que vaya a la... with me. Ah, no, ya, chico, ya. Para que se lo digas tú, que yo no soy recadera de nadie. You know you Mateo, Mateo, te buscan. is much with love secretly. ¿Qué pasa, pues? Que Miguel Antonio, mi hermano dice que vaya a la ferretería. Quiere verlo con urgencia. ¿Para qué? Bueno, asunto de trabajo. Voy. Hasta luego. Bueno, ¿y por qué tú me saludas? ¿Quién te ha dicho que yo quiero hablar contigo? Perdón. Un momentico. ¿Para dónde vas tú? Hacia mi hermano. Hermano. Eso como que es costumbre en tus casas, ¿no? ¿Qué cosa? La mentira. Porque que yo sepa, tú eres un recofillo. Igual que el hijo de esa. Mi mamá no es ninguna de esas. Yo... Ah, ¿no? ¿Y qué es? Una mujer que vive en esa inmoralidad, en esa indecencia. Que le está robando el marido a mi madre. ¿Y cómo llamas tú a eso? Eso es una inmoral. Usted no puede decir eso de mamá. Yo soy su hijo. Tú eres un hijo de nadie. A ti te dejaron botado en un pote de basura. Y como esta es mi casa, aquí yo no quiero basura. Así que me el favor y te me sales de aquí. Y dile lo mismo al bastardo de tu hermano. Uy. Adiós, cara. ¿Se murió? Eso se le pasa. Llama a unos peones para que lo boten a la calle. ¡Pancho! ¡Pancho! ¡Pero, hagan algo! ¡Pero hagan algo! ¡Pancho! ¡Pancho! ¿Qué es eso que estás preparando ahí? Viste, que le preparé a Jesús Enrique como a él le gusta. No es verdad. Sabes muy bien que a Jesús Enrique no le gusta la cebolla. No me vas a enseñar ahora qué es lo que no le gusta y qué es lo que le gusta a mi hijo. ¿Tu hijo? Jesús Enrique es más hijo mío que tuyo. Desde que nació, quien ha lidiado con él he sido yo. Sí, pero quien lo tuvo 9 meses aquí y quien lo parió fui yo. Y yo también. Pero, Anuncia, ¿cómo puedes haber parido tú? Tú eres una señorita. Bueno, a mucha honra. Pero eso no tiene nada que ver. A quien Dios no le da hijo, San Pedro le da sobrino. Y si soy señorita, es porque he sabido hacerme respetar, no como otras. Mira, Anuncia. Déjate de ironías conmigo. Que si yo me entregué a Humberto en un momento de debilidad fue porque ya nos íbamos a casar. Tenía el traje de novia listo y todo lo demás, pero él se murió. Bueno, por eso es que no se deben anticipar las cosas. A mí ningún hombre me toca sin sacarme de la iglesia de velo y corona. Por eso fue que te quedaste para vestir santo. Pero intacta. Anuncia. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué están peleando mis viejitas adoradas y consentidas? ¿Ah? Nada, hijo, que Anuncia volvió con la manía de que ella vio un recibo con la firma de Miguel Antonio Araujo que se lo dio tu tío Pascuale de Santis. Estoy segura de lo que digo. Ese recibo tiene que estar en alguna parte. Si Anuncia, ese recibo nadie lo ha visto. A lo mejor lo tiene mi tía Gertrudis. Ay, no. Mi pobre hermana no sabe nada de nada.
Y después de la muerte de Bélgica debe estar peor. A propósito, ¿usted no sabe si mi otra prima... Por cierto, ¿cómo se llama? Iris. Iris de Salta y Galarraga. Lo de Galarraga es por nosotras. Bueno, no saben qué se ha hecho. Bueno, ella está en Europa estudiando. Seguramente ya se habrá hecho una vida propia. Ay, esa muchacha soltera y sola en esos países corrompidos. Ay, por favor, basta de cháchara y sírvame la comida que tengo mucho que hacer. Soy el presidente de la Junta de las Fiestas Patronales. No puede ser. Esas van a ser las mejores fiestas patronales que haya tenido este pueblo. Ay, qué lindo, mi amor. Eso es lo mejor que va a haber, mi amor. ¿Pero qué le pasa? ¿Tiene el ataque? ¡Tiene el ataque! ¡Pero hagan algo! Pero bueno, ¿ataque de qué? ¡De epilepsia! Él es epiléptico. ¡Pero corran, corran, pues! ¿Pero para dónde? Yo no sé qué hacer. Pero bueno, ¿qué gritadera es esa? También se... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Doña, haz algo! ¡Tiene el ataque! Ya. Corina, trae un trapo. Hay que pedir que se vaya a morder la lengua. Ayúdame, corre, muchacha, con el trapo. ¿Pero qué hago? Ayúdame a sostenerlo para que no se golpee. ¡Pancho! ¡Corre con el trapo! ¡Corre, sale que se demora, papá! Yo creo que estamos siendo injustos con los obreros de la concretera. Yo creo que debemos pagar las horas extras también. ¿Qué quieres tú que yo haga, Miguel Antonio? Tu papá no quiere pagar ni un centavo más. Y yo, lamentablemente, no puedo mover un centavo de la cuenta de tu papá si él a mí no me lo ordena. Sí, pero papá debería comprender que se puede presentar un problema con los obreros si no satisfacemos su pedido. Pero imagínate que tuve que pegarle a Pedro Juan en el bar de la Madamita. ¿Le pegaste a Pedro Juan? Ajá. ¿Por qué? Sí. Es que empezó a decir que papá le estaba robando la plata a los tipos. La cosa fue desagradable, de verdad, entiéndelo. Sí, me imagino. Ahora, si mi papá no le paga las horas extras, las horas extras, ellos van a buscar para hacer una huelga, un paro. ¿Y qué necesidad es eso? Yo creo que lo que están pidiendo es justo. ¿Qué pasa? A Pancho le dio un ataque a la casa de tu papá. ¿Qué pasó? Bueno, es mejor que venga. Sí, vamos, ahora vengo, Patrício. Y entonces, ¡táquite! Me mató la cochina. Después se trancó el juego. Total que no vi luz anoche en el juego dominó. Claro, que me va a ver luz. Si es que en el dominó, el tigre de Carayá que yo para lo que salga. Revoloteando el nido destruido. Perro, mírenme a ese bombón. Con su permiso, señor. ¿Cómo? ¿Cómo? No, nada, mi amor. Mira, ¿para qué puedo ser bueno? Mira, no sabes si esa belleza viene a quedarse a trabajar aquí. Yo no sé, yo no la conozco. Ojalá viniera a trabajar aquí. Ojalá. Si es así, pueden estar seguros de que me voy a pasar todo el día metido aquí. Ay, ojalá, eso sería buenísimo. Nosotros estaríamos muy contentos. Y para mí mucho más. Sobre todo si me voy a pasar el día pegado a ese bombón. Bueno. ¿Se puede saber qué es lo que viene usted a hacer por aquí? Estoy buscando la casa de la señora Galarraga. ¿Para? Ella es sobrina de las señoras. Sí, así es. ¿Podría decirme dónde está la casa de ella, por favor? Con mucho gusto yo la puedo llevar. Gracias. Permiso. Bien, tú dirás. Bueno. Tú conoces mi vida, ¿no? Y tú trácalas, ¿eh? Ponte serio, Mariano, que esto es serio e importante. Está bien, dime pues. Tú sabes que yo me quedé viudo Y sin hijos. y con real. Que da más intereses que los mismos hijos. No fue culpa mía, Mariano.
¿Sabes? Me habría gustado tener hijos. Por lo menos ahora no me sentiría tan solo. Pero no se me dio. Mi mujer tenía problemas en la matriz. Ay, no te quejes. Mira a mí, 3 hijas, que no están sino siempre pensando el día que yo me muera para quedarse con los reales. No, güey. 3 hijas nada más. Y Miguel Antonio. Ah, ese no es hijo mío. Eso no te lo crees ni tú mismo. Pero bueno, ¿estamos hablando de mí o tú me ibas a pedir un consejo? Sí. Bueno, el caso es que... Bueno, pues, ¿cuál es el caso? Dilo, pues. ¿Sabes? Estoy pensando en volverme a casar. Si será gafo. Le temo a la soledad, Mariano. Tengo dinero, buena salud, años de vida. Me quiero volver a casar. Échale pichón. Si ese es el consejo que quería, ya lo tiene. Estoy de acuerdo. Échale pichón. Tranquilo. Ah, eso sí. Que no sea con ninguna de mis hijas, está bien. Está demasiado viejo para mis muchachas, ¿viste? ¡Chao! Precisamente en una hija tuya estaba pensando, Mariano. Sí. Precisamente en una hija tuya. Ya. Pobrecito. Ya se le está pasando. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Ah? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Miguel. ¿Qué pasa? Miguel, que Pancho se sintió mal y le dio un ataque. Pancho, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pasó? ¿Te dio el ataque? Pero me siento mal. Bueno, cálmate, que ya todo pasó, cálmate. Ven, vámonos. Ven, cuéntame qué pasó. Nada, no pasó nada. Sí pasó. Le dije que no pisara más esta casa. Ay, mira, ahí está Miguel Antonio. Déjame ver. Date tranquila, muchacha, yo la atiendo. Buena, Miguel Antonio. Dichosos los ojos. ¿De dónde vienes tan elegante? Con razón tienes alborotadas a todas las mujeres de ese pueblo, Dios mío. ¿Cómo está? Ay, mi hijo, si te cuento lloras. No me cuentes nada. Dame algo de comer que estoy muriendo de hambre. Bueno, ¿qué quieres comer? Sí. ¿No estabas en una cena? Caray, ya te llegó el tiempo. Como en este pueblo, aquí todo se sabe. Aquí vinieron. Yo no quiero saber nada. Dame la comida y más nada. Está bien, pero mira, cuando me quieras preguntar algo, no me lo preguntes porque no te voy a decir nada, ¿ok? ¿Pero me vas a traer la comida o no? Bueno, déjame ir a ver, pero tienes que conformarte con lo que hay. Ya es muy tarde y no sé si queda alguna cosa. Sí, está bien. Pero tráeme lo que sea. Usted está hablando de que controlar. A ver si cocina mejor, ¿no? No empieza a perder la clientela usted. Yo cocino muy bien y tú lo sabes. Lo sé. Además, yo te dije que tenías que conformarte con lo que había. ¿Cuánto es? $27,50. Caray. Fuera. Hola, Yesa, ¿cómo está? Oye, ¿esta qué mosca le picó? A mí no me preguntes. No sé nada ni me interesa. Cuando yo te iba a contar, me dijiste que no querías saber nada. Bueno. No. No me quiere saludar. Peor para ella. Por aquí. No. Te saludo. Aunque digas que no, y sé que estás deseado que te ve.
Y la muchacha esa, Magdalena, buscó una excusa para quedarse solo conmigo en la cocina. ¿Por qué ese interés por Belica? ¿Será que descubrió todo? No puede ser. ¿Cómo pudo haberlo hecho? Y ella estaba fuera del país. Entonces, ¿por qué me preguntó tanto y con tanta insistencia? ¿Sabrá algo? ¿Habrá descubierto la verdad? Esa obsesión por Bélgica. No pude dominarme. ¿Quién sabe qué cosa dije y Magdalena me oyó? Oye, Lefecito, ¿dónde estaba? Por ahí, Caramola, por ahí. Bueno, yo vine a buscarlo para saber qué íbamos a hacer mañana. Bueno, si quieres lo dejamos para después. Yo vengo mañana por la mañana. No, espérate. Por aquí tengo una lista de lo que hay que comprar. Sigue esta. Además, hay que ir a la concretera a ver cómo están las cosas. Bueno, ¿y a qué hora vengo a buscarlo? Ahora te quedas aquí, me acompañas. Bueno, Lefecito, yo para dormir lo que necesito es una hamaca y más nada. Yo creo que para allá y... Espera, que yo voy a buscar. Bueno. Mira, Iris, yo quisiera romper una lanza en favor de Miguel Antonio. Ay, primo, no defienda causas perdidas. Mira, en primer lugar hay cosas que sería deshonesto que yo me callara. Conozco a Miguel Antonio desde hace muchos años y tendrá muchos defectos, pero es un hombre honrado y trabajador. Honrado. Es lo malo, jefecito. Las flores y la serenata. A la mujer hay que tratarla mal para que respeten al hombre. ¿Ah? Por eso es que yo a la mía, cuando se porta mal, le doy, estate quieto. ¿A la tuya o a las tuyas? Bueno, a la legal, porque a las demás también les doy. No, Aremuela, pero si esa no es una solución, chico. A las mujeres ni con el pétalo de una rosa. Que usted me tiene a mí hasta la coronilla, ¿me oyó? Y ya le dije que esto no es un hotel. Así que esto me lo desocupa hoy mismo, ¿me oyó? Mire, si usted me viene a hablar otra vez del problema de la plata, ya le dije que yo no voy a pagar ni medio. Ese dinero es el sueldo de los trabajadores. Y esos obreros trabajan para usted. Eso lo hablamos después. Yo lo que vengo a decirle a usted, que ese idiota que tiene usted en su casa, le cayó a piedra a mi casa y le rompió la cabeza a mi hija Lilia. Yo no tengo idiotas en mi casa. ¡Ah, no! ¿Y Pancho qué? ¿Don Miguel de Cervantes, pues? Como si fuera poco. La madamita se presentó a la casa de los Galarraga, buscándolo a usted. Y le formó un escándalo a la señorita Magdalena, ¿me oyó? ¿Luisa Amelia? Sí, la madamita, diciendo que usted es el novio de ella. Y que la señorita Magdalena se lo quiere quitar. Mire, no se fueron a las manos porque yo intervine. Mire, yo con usted estoy llegando al llegadero. Y esto no se va a quedar así, lo de Pancho. Es mejor que lo esconda. Porque si lo consigo, le voy a cobrar la sangre que le hizo a mi hija. Y lo de la madamita, que se arregle también, ¿oyó? Porque si usted se llena la boca diciendo que es un hombre de respeto, tiene que comenzar a respetar a la familia decente de este pueblo. Pues yo soy inocente de toda esa ¿Qué cuestión. inocente ni qué carrizo? Usted lo único que no tiene es inocencia. Póngale reparo a la madamita. Porque a la señorita Magdalena, mientras viva en este pueblo, yo, es intocable, ¿me oyó? ¡Ay, me desocupa esta habitación! ¡Esto no es cuarto de hotel, esto es oficina! En este pueblo uno no sale de una para entrar en otra, chico. Vean a continuación. No, ¿qué va? Hola, Miguel Antonio. ¿En qué anda? Vine a hablar con Luisa Amelia. No está. ¿Cómo? ¿Que no está? Está en su cuarto, no quiere hablar con nadie. Pues me lo vas a buscar ahorita mismo. Y le dice que yo estoy aquí. No te garantizo nada. Miguel Antonio, no te garantizo nada. ¿Y qué pasó? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Qué pasó? ¿Por qué la madamita está armando escándalos a mi nombre? ¿Qué fue eso? ¿Qué pasa allá? Una diabla. Esta mujer se volvió una diabla. Me quería poner el armario por la cabeza. Pero le dijiste que yo quiero hablar con ella. Claro que sí, ¿no oíste la corotera que me zumbó encima? Pero bueno, ¿vas a salir a hablar conmigo o no? Me dijo que te fueras a freír monos. ¿Cómo? Sí, que te fueras a freír monos. Vaya. Que
tipo para convertir esta casa en... Antes arreglé este asunto. O Luis Amelia sale del cuarto o yo le tumbo la puerta. Pero bueno, mijito, ¿estos son amores o peleas de boxeo? ¿Qué quieres, Miguel Antonio? Yo me he visto de colores, qué raro. Tú tienes que darme una explicación, ¿no? Las cosas están claritas, ¿no? ¿Qué explicación quieres? Pero tú te presentaste en casa de las Galarraga y a esa muchacha nueva le dijiste que yo soy tu novio, que yo soy tu hombre, y que le ibas a desgreñar. ¿Pero dónde sacas todas esas cosas, Luis Amelia? No tengo derecho. No, tú sabes que no. Yo nunca te he puesto ni un dedo encima. Porque trabajo en este negocio y soy muy poca cosa para ti, ¿verdad? No, yo no desprecio a nadie. Y tampoco me creo mejor que tú. Pero yo nunca te he hablado de amores y tú lo sabes. ¿Y por qué no lo haces, Miguel Antonio? Porque el día que yo lo haga es porque lo sientas así, ¿no? Porque tú estés arrastrando mi nombre y escandalizando al pueblo. Miguel Antonio, ¿no te das cuenta de lo que yo siento por ti? Mira, Luis Amelia, mira, tú eres una mujer hermosa y créeme, sincero, cuando yo te digo que yo no me siento mejor que tú, chica, ¿no? Ni te estoy despreciando por lo que tú haces. Yo no soy nadie para jugarte. Pero, mira, la única cosa en el mundo que no nace obligada es el amor. Ay, pues verá, Pancho, que ya tú estás muy crecido para que me cargues a mí en estos sofocos. Ah, sí. Y los Vegas sí no pueden agredir y groserearnos. Bueno, en la voz, pues, que están en la casa de Dios. Perdón, padre, es que el muchacho me saca la piedra. Y después se la tira, don Mariano. Deja la bromita, caremuela, que no estamos para chiste, no es el momento. Mira, Miguel Antonio, tú a mí no me vengas a reclamar nada. Porque si yo tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría. Ya estoy cansado de ser pacificón, el bueno, el bobo, el epiléptico. Todo el mundo se siente con derecho a pisotearnos. Pues ya basta. Se acabó la tranquilidad y empezó la guerra. Bueno, sí, pero tú sabes que de la guerra no sale nada bueno, ¿ah? Y entonces ustedes me tienen este pueblo embochinchado. Además, mi ascenso, monseñor, no sale por eso. ¿Pero por qué, Pancho? ¿Por qué? ¿Tú no has estado por la casa? No. Entonces tú no sabes que Corina se presentó en la casa y le tumbó todos los platos de la mesa a mi mamá. ¿Mm? ¿Cómo quería que me quedara? ¿Como una fotografía? No, hermano, no. Yo ya no aguanto más. Estoy de a toque. Si a ti no te importa que te insulten a tu mamá, a mí sí me importa. Pero que no me importa que insulten a mi mamá, que no me importa. Mira, Póstico, no me alcen la voz, que están en la casa de Dios, le repito. ¿Pero qué nos está pasando? La Corina es bien atrevida. Esa hermana mía un día de esto me va a tener que escuchar largo y tendido. Y tú vas a seguir con la reclamación, ¿ah? Tú sabes que una cosa trae otra cosa. Una pedrada trae una trompada trae un tiroteo. Y eso no es cristiano. A mí me van a botar del pueblo y de la iglesia, ¿ah? ¿Mamá sabe dónde andas tú? No, no creo. ¿Sabe de todo lo que has hecho? Tampoco creo. Bueno, yo creo que ya papá se lo debe haber dicho. Y mamá se le está muriendo de angustia. Lleva, acompaña a Pancho. Mira, Montico. Se va para la casa, espera un momentico. Te va para la casa. Y me haces el favor y tranquilizas a mi mamá. ¿Está bien? Pero un momentico. Si María no consigue a Pancho, van a formar otro zaperoco. No, señor. Mi papá es un hombre duro, pero tampoco un salvaje. Vamos, Pancho, vete. Y tú, chico, acompáñalo. Bueno, jefecito. Vamos. No. Padre, Dígame. yo me podría quedar a dormir aquí. Pero bueno, mío, cómo no, que esté en la casa de Dios, que se le da alojamiento a todo el mundo. Pero cambia esa cara, amigo, que la vida todo tiene arreglo. La verdad es que me siento un poco abrumado, padre. De pronto se ha desatado como una guerra en el pueblo. Pancho, que es un muchacho tan pacífico, lanzando piedras. Y
Mi mamá, aferrada a esa pasión por papá. Y también la actitud de papá, que no le deja a uno otro camino que tener con él la guerra continua. La guerra de todos los días. Pero mira, Miguel Antonio, ¿no sabes que Mariano no es un hombre malo? Sí, yo lo sé, yo lo sé. Yo lo sé. Por eso es que permanezco a su lado. Sí, pero por muy bueno que sea, siempre está haciendo cosas de hombre malo. Y esas son las que yo no pienso admitir. Bueno, mire, vamos a hacer una cosa. Vamos para que descanse, porque mañana es otro día. Otro día de guerra. Mira, ¿tú en verdad quieres a tu padre? Mañana. Para responderle esa pregunta siempre voy a tener que esperar hasta mañana. Ay, ¿quién será? Ay, ¿ahora cómo hago para volver a mi cuarto? Ay, no quiero que me vean aquí. Tengo como acidez. Me voy a tener que hacer un examen del estómago. A lo mejor tengo úlcera. Es que son tantos los problemas. Corina, muchacha, ¿qué haces tú por aquí? Ay, vine a pasarme unos días aquí. Papá me dio permiso para que le hiciera compañía a tus tías. No estás enojado, ¿verdad? Porque yo estoy aquí en tu casa. ¿Enojado? ¿Y por qué? Más bien lo que estoy es encantado. Bienvenida a mi casa. Bueno, está bien. Regreso a mi cuarto. Es que tenía un poco de insomnio y... Buenas noches. ¿Y esas son tus buenas noches? ¿Cómo? Bueno, que una señorita tan bonita no se debe dormir sin un beso de buenas noches. ¿Un beso? Sí. Buenas noches, Corina. Buenas noches, Enrique. Bonita pero sosa. Pancho es un muchacho. Tú no te puedes poner con él. Si tú quieres pegarle a alguien, busca tu nombre de tu edad y de tu tamaño. No me llegues a pensar que me he enamorado de un cobarde, Mariano. Tú sabes muy bien que no lo soy. Señor, que hay que respetar. Pero Pancho también tiene que aprender que no puede andar por la vida haciendo lo que da la gana. ¿Y tú? ¿Pero qué vas a hablar tú? Tu vida no es eso. No andar continuamente haciendo lo que te place. ¿Pero con qué autoridad moral tú levantas tu correa para pegarle a mi muchacho? Es mi hijo. Y esos correazos que le diste me duelen como me lo hubieses dado a mí. Pancho no es tu hijo, es un recogido. Madre es la que cría. Y a Pancho lo he criado yo. Yo te he visto criarlo. Y con mis reales ha comido y se ha vestido. Por eso me siento con derecho de darle unos correazos. No por venganza ni maldad gratuita. Sino porque yo podría ser su padre, pues. Si no, lo hubiera dado con una mandarria. Por eso me sacó la correa y lo poreó como si fuera un hijo mío, pues. Pues sea como sea. No le pongas un dedo encima. Para eso estoy yo, su madre. Y me pongo a esperar que tú castigas a tus hijos. Me salen las barbas de Matusalén. ¿Y tú? ¿Acaso que tú castigas a los tuyos? Porque yo no tengo noticias de que te hayas quitado la correa para castigar la insolencia de Corina. Esa que vino aquí para destruir la cena de mi aniversario. ¡De nuestro aniversario! 30 años de amores. De los cuales, por cierto, te olvidaste. Me olvidé, yo te aviso. Lo que pasa es que tenía un compromiso en casa de Galarraga.
pero yo no me olvido. Además, a las pruebas me remito. Lo compré para usted. Tome. Mariano. Ah, zarcillo. Anillo. Gargantilla. Diamante y rubí. Auténtico. Nada artificial. Pero Mariano, esto ha debido costar una fortuna. Lo menos que se merece una reina. La mujer que ha dedicado 30 años de su vida a quererme. Mariano. Y a usted la quiero mucho yo. Mucho. No, Dios mío. ¿Dormiste bien? Pasé toda la noche pensando. Bueno, aquí está porque se desayuna. ¿Qué desayuno? Bueno, mire. Café del bueno, latica de sardina y un bollito de pan. Café negro. Ajá. ¿No tiene leche para el café? Sí, hay mío, pero está muy cara, ¿sabes? Ah, sáquela, para sáquela. Mire, además, la leche hay del estómago y el café. Y la mantequilla y el queso, man. Pero bueno, ¿qué quiere decir el café, el mijo? Padre Benigno, no sea pichifre. Mire, que eso es un pecado. Mire, pecado es botar lo que Dios le ha dado a uno, ¿sabes? ¿Le va a traer la mantequilla y el queso? Bueno, está bien. Pero no me alcanza ni para la quincena. Ay, traiga una latica de abrito, padre, por lo menos. Ah, pero bueno, ¿por qué tú estás en Las Vegas? Puro derroche, puro malgaste. Ah, pues. Este curita sí es pinche y recará. ¿Y tan buena gente qué? Ay. Bueno. Tiene quesito, tiene diablito y tiene mantequilla. ¿Qué más quiere el señor? Ah, porque caviar no tengo, ¿eh? Bueno, siéntese, pues. Siéntese porque usted aproveche. Ah, pues se desayune bien usted también. Déjame llevar un momentico acá. Un platico mío, porque es que... Diga, ¿cómo te ves? El diablito. ¿Que estaba calentando este pancito ahí? No. Joder, ya, Debe, pues. Ah, ¿qué es eso? ¿Quién me dijo? Mire. Y ese me está llamando pichirro, ¿sabes? Te da que esta parroquia es muy pobre y yo no puedo estar obligando a los feligreses que den cosas que no pueden dar. Es que eso está rico, ¿eh? 40 bolos vale el kilo. Mira. Después que terminemos aquí, yo voy a salir a hablar con Mariano. Bueno, situaciones del pueblo, ¿no? Usted se me queda aquí, calmadito, con mucha armonía, y no se me va a poner en guerrillarse por ahí, ¿sabes? Y hacer cosas raras. ¿Oye? Cuente conmigo. Cuente conmigo para declarar el cese de las hostilidades. Chévere, y que Dios nos ayude en esta empresa. Buenos días. Buenos días. Buenos días, mi. Solamente me voy a tomar un café hasta que vuelvo. Ay, pero Jesús Enrique, si las tías te prepararon un desayuno riquísimo. Sí, pero tengo una mujer en la sala de parto y estoy retrasado. Ay, pero mi amor, si te coloques tu perico Que no puedo, que me mamá, quedó no puedo. La mujer está esperando, mi imagínate amor. tú. ¿Cómo te vas a ir sin tu perico? Pero no estás comiendo nada últimamente. No se te ha apurado. Hasta luego. Hasta luego, mijo, pero tú has visto. Ay, Dios mío. Buenos días. Buenos días, mija. Buenos días. Ay, ese muchacho se va a enfermar. Le ha dado por no comer. Jesús Enrique ya se fue. Y sin desayuno. Bueno, si ustedes quieren, yo les llevo el desayuno. Yo voy a salir más tarde y no me importa pasarme por el dispensario. Ay, no, niña, ¿cómo te vas a molestar? No, si no es molestia. Él es tan bueno.
¿Me sacaron las arepas del horno? No, no, mija. Bueno, yo voy a ir. Corina, ¿le dijo a su papá cuántos días va a quedarse aquí? Ah, señora Agustina, Jesús Enrique tiene novia. Ay, no, mija, ese no tiene tiempo para eso. Ay, vive ocupadísimo. Debe ser que le falta una esposa para que lo atienda y le dé tiempo para todo. Nosotras somos más que suficientes. Mi sobrino se va a quedar soltero. Vamos a desayunar. Y tú anuncia, no sigas diciendo tonterías. ¿Pero soltero? Con tantas muchachas casamenteras que habemos en este pueblo. ¡Habemos! ¿Saben una cosa? Yo a ustedes las adoro. Las adoro. Toma, mijo, cuéntanos. Tan completo. 21.500 bolívares. Bueno, ¿y qué vas a hacer con tanto dinero, muchacho? Bueno, un compromiso que adquirí. Pero no te preocupes, yo te lo voy a devolver. No, no te preocupes, Miguel Antonio. Ese dinero es tuyo. Yo lo he ahorrado con la plata que tú mismo me has dado. Mira, y hay un poquito más si tú quieres. Bueno, te lo voy a devolver para que conserves el ahorro. Bueno, bendición. Hijo, yo te necesito en esta casa. ¿Por qué no recoges tus cosas y te vuelves para acá? ¿Ya renunciaste a mi papá? Tú no me deberías pedir eso. Tú sabes que no puedo. Y tú no me deberías pedir a mí que yo acepte que tú eres una esclava de mi padre y de tus sentimientos. Tú no te imaginas el daño que eso me ha hecho a mi mamá. Yo nunca te he contado de mis horas de llanto y de humillación. Pues sí, yo le digo a la gente que no me importa, pero sí me importa. Me importa ser el hijo de la querida. Sí me importa no tener el apellido de mi papá. Sí me importa que él nunca te haya hablado de divorcio para hacerte a ti y su esposa. No, no puedo volver, mamá. No, por lo menos bajo esas condiciones. Y Jesús Enrique me volvió a besar. ¿Qué más pruebas puedo pedirle yo, Dios mío? Así que te pido aquí de rodillas que santifique nuestro próximo matrimonio. Mi matrimonio con Jesús Enrique. Amén. Hola, Corina, hija mía. Tan temprano en la iglesia. ¿Qué? ¿Otro pecadito? ¿Otro beso? No, padre, ningún pecado. Ahora he comprendido. Mi matrimonio lo santifica todo y yo me voy a casar. Bueno, mija, si es así, Dios te bendiga. Bueno, y a veces se va comprando ropa nueva, porque con esa sotana tan vieja usted no me va a casar. Lo bueno es que tiene mi sotana así, está nuevecita, y además me la estrené en el 65. Dios mío, ayúdame a componer este pueblo. También ayuda a esa pobre muchacha que tiene la ilusión de casarse con Jesús Enrique y que no se quede en eso, en pura ilusión. Ayúdame y ayúdala. No le he dicho nada del empleo porque tampoco ha habido la oportunidad. Pero la verdad es que estoy necesitando trabajar. No se olviden que nosotros quedamos en la ruina. Los mujeres de papá andan perdidos y mamá ahora depende de mí. Pero tú no debes hablar de primera. Que sea don Mariano el que te ofrezca el trabajo. Claro. Entonces tú te das tus aires.
Y como quien no está muy interesada, le dices, lo voy a pensar. ¿Que lo voy a pensar? ¿Ni que estuviera loca? Pero si no tengo ni un centavo, necesito trabajar. Ay, eso es un decir, mija. Déjate llevar por nosotras. Que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Yo abro. ¿Usted? Buenos días. Vine a pedir una disculpa y a cumplir con algo que prometí. Usted dirá. Bueno, yo supe que aquí estuvo Luis Amelia y vengo a pedir disculpas por su actitud. Bueno, de eso no sabía nada. Y aquí están los 21.500 bolívares que necesita el bolsillo para lo de la fiesta. Lo prometí y aquí lo tiene. 21.500. ¿Y a quién se lo robó? Qué momentico, señorita. Y yo le dije a usted bien claro que no trajera nada porque no estoy interesada en su dinero. Tómelo y váyase. A mí me parece que lo que estamos haciendo es deshonesto, es incorrecto, además es muy peligroso. Usted está contratado para construir ese hotel, no para estar dándome consejos, pues. Es que se está pichirreando con los materiales. Cuando se necesita cemento, ese cemento no puede ser arena. Cuando se necesita cabillas, esas cabillas no pueden ser puro alambres. Yo le pido los materiales a Mateo y Mateo me envía la mitad de lo que yo le pido, lo más barato. Así ese hotel se va a caer. ¿Se va a caer? ¡Ja! Si se cae yo le arranco la cabeza a usted. Usted es el responsable de esa construcción, pues. Pues entonces no sea tan pichirre y envíeme los materiales que yo le pido. Porque si no, no respondo. Además necesitamos guantes, cascos, otras cosas para protección de los trabajadores. Allí va a haber algún día un accidente muy grave, don Mariano. Se lo advierto. Y yo no me voy a hacer responsable. ¿Tú cómo que me has visto a mí cara de rico? Si no hay ahorro, ¿dónde está mi ganancia? ¿Ah? Que si casco, que si guante, que si cabilla. Bueno, así también lo hago yo. Yo lo contraté a usted para que me hiciera un hotel que ya lo tengo vendido. Yo le pedí que me lo hiciera bonito. Yo no le pedí que me lo hiciera bueno. No, yo le ahorro, don Mariano. Pero tampoco quisiera que alguien se muriera. Yo tampoco, chico. Pero si no hay ahorro, usted es el responsable. Y si alguien se muere, también usted es el responsable. ¿Pero qué es? Don Mariano, con permiso. ¿Qué pasa? ¿Sabe que con el ajetreo de estos días se nos olvidó una cosa? ¿Qué es, doña, pues? Hoy es el cumpleaños de la señora Úrsula. Ah, caray. Ya, pues, se me olvidó. Bueno, doña, ¿qué espera? Mande a comprar algo, todo lo que sea necesario. Bebida y todo. Mande un cochino. Ponga a todo el mundo a trabajar, pues. Pero bueno, ¿y la enfermedad de doña Úrsula? Bueno, se la quitamos. Con alegría se la quitamos a ella, pues. No se preocupe, lo que ella tiene son nervios y esas tonterías. A lo que te digo, le va a hacer un bien terrible. Yo me encargo de llamar a la gente. Bueno, tú que estás aquí, si quieres venir esta tarde también puedes venir. Ah, con mucho gusto, don Mariano. Pero después que termine el trabajo. ¿Cómo no, pues? Bueno, hasta luego, entonces. Hasta luego. Mírame eso. Pero bueno, doña, apúrese, pues. Vamos a darle una alegría a Úrsula. A ver si así le quitamos esa amargura que tiene, pues. ¡Muévase! La sala del Consejo Municipal para celebrar su matrimonio. Sí, y lo quiero lleno de guirnaldas, iluminados con velas. Es más romántico. Bueno, pero... O sea... A mí me parece que es mucho mejor el club. Por lo menos tiene los salones mucho más amplios. No, de ninguna manera. Tiene que ser aquí. Mi padre es un hombre importante en este pueblo, ¿no es así? Bueno, pues su hija, su primogénita, pues... tiene que casarse con bombos y platillos. Bueno, pero ¿para cuándo es esa boda? Jesús Enrique nada me ha dicho y tengo que prepararme. Bueno, la boda será cuando será. A propósito, ¿usted tiene frac? Porque le participo que todos los invitados tienen que venir de frac. Ah. Así que avísele a los concejales que tienen que venir como para una sección extraordinaria. Sí. Bueno, ya sabe, don Rodrigo, cuento con usted. No me vaya a fallar.
me conviene ayudarla. Así ella me ayuda con su hermana Marielita. Mire, usted sabe cómo es la cosa. Que usted es bien grosero y bien mal educado. ¿Y entonces qué hace aquí? ¿Por qué no se acaba de ir? ¿Qué es lo que quiere? ¿Que le tire la puerta en su cara? Ay, un momentico, por favor. Yo creo que ustedes no se están portando bien. No hay necesidad de agredirse de esa manera. Ay, ya salió la consentidora. Pase, Miguel Antonio, pase. Gracias, Miss Agustina. Yo pues vine a presentar disculpas, aunque yo no tengo nada de que disculparme. Aquí vino la madamita. Bueno, perdón. Quise decirle a la señorita Luisa Amelia. Y al parecer no se expresó correctamente. No se expresó correctamente, no. Armó un escándalo de mujer de la calle. Aquí, en una casa de familia. Diciendo que usted era de ella y que si yo andaba con coqueterías con usted. Y como ella no me conoce a mí, es evidente que usted mismo se puso a regar la voz por todo el pueblo. A mí no me faltan mujeres para estar atribuyéndome las que no son mías. Y mucho menos tratándose de ustedes. Si me perdona, yo tengo mejor gusto. De primero muerta antes de fijarme con un tipo como usted. También le traje el dinero, los 21.500 bolívares que prometí traer. Ya le dije que no quiero su dinero. ¿Y quién le dijo a usted que esos son para usted? No se atore, ni se adelante, para que no pase pena. Ese dinero es para Jesús Enrique, que es mi amigo. Y aquí, para su madre, Miss Agustina, que también es mi amiga. Ella lo va a recibir, bueno. Eso es suyo. Por favor, se lo entrega a Jesús Enrique. Y le dice a Luis Enrique que Miguel Antonio Araujo es un hombre serio, que yo cumplo mi palabra. Y que, bueno, que me lo devuelva cuando quiere. Y que si no quiere tampoco, no me lo devuelva. Permiso. ¡Estúpido! 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 Tome, mija. ¿Y para qué? ¿Para que lo robe? ¡Estúpido! ¡Estúpido! Esta es la menor. Y allá la mediana. ¿Y Corina? Ah, pues no está. A lo mejor fue hasta la iglesia, pero no debe tardar. Princesa, ¿tú la has visto a Corina? Ay, no, yo no la he visto. Perdón, pero es que... Ahorita se bien atrevida, Carmen. Y usted tratándolo con respeto de caballero. No, jefecito, así no vale. A la mujer hay que darle con el derrote, porque si no creen que después uno es un soquete. Pegar a una mujer, no, eso es algo que yo no voy a hacer en mi vida, Carmela. No, aunque se lo merezca. No, y la verdad es que la muchachita ese se lo merecía. Pero bueno, pero que lo que se ha creído ella, chico. Te juro, Carmela, que yo la voy a enseñar a respetarme. Yo le voy a hacer la vida imposible. Yo la voy a marcar de tal manera que se va a tener que ir a este pueblo. No me voy a quedar tranquilo hasta que no la vea agarrar su maletica y montándose el autobús. Y si su papá le da trabajo, porque yo creo que ella lo que anda buscando es emplearse en las empresas de su papá. Que mi papá le dé trabajo. Claro. Bueno, chévere, ojalá. Pero ojalá la tuviera bajo mi mando para que tú veas cómo le voy a amargar la vida. Me encantaría ser su jefe. Claro que me encantaría ser su jefe. La pongo a trabajar ahí de sol a sol. Y le voy a decir, bueno, saca tu librito de Europa. Anda, sácalo. Para que tú veas que el que manda soy yo. Aquí se hacen las cosas como digo yo. Aquí el cobre lo mato yo. El hijo de Trinidad Araujo es el que sabe. Y usted, señorita Madalena, usted va a hacer lo que a mí me dé la gana. ¿Me oyó bien claro? Lo que a mí me dé la gana. Así se habla, jefecito, mire. Así es que hay que hablarle a la fémina. Coge el ejemplo como yo. Las mías yo las tengo a monte, porque si no me comen vivo. Claro. Hola. Hola, hermano. Menos mal que llegaste, Pancho. Esta mañana estoy hablando con el padre Benigno. Y bueno, me estuvo aconsejando que hiciéramos todo lo posible por pacificar el pueblo, pues. Y bueno, yo creo que el cura tiene razón. Y bueno, yo quiero que vayamos a casa de Mariano y tú le presentes disculpas por eso de estarle tirando la piedra a la casa, chicos. ¿Disculpa? Sí, sí. No, pero tú estás loco, Miguel Antonio. ¿Tú no sabes lo que me hizo Mariano a mí? ¿Cómo que hizo? No sé qué te hizo. Mira, ve, me cayó a cuerazo. Pero tú, ¿por qué no me dijiste nada? ¿Por qué no me dijiste nada? Bueno, porque no va a agarrar una calentera, jefecito.
Pero qué evita, hombre, ni qué evita, chico. Antonio, ¿qué haces, Carlos? ¿Lo que pasa? Yo con usted quería hablar, papá. Yo también. Menos mal que vino, porque lo iba a mandar a llamar. Bueno, aquí estoy. Tengo una noticia para usted. Noticia. ¿Cuál? En este mismo momento estoy nombrando aquí a la señorita Magdalena Galarraga, jefe de todas mis empresas. Pues a mí no me interesa tener empleados como ella, ¿sí? No. Ella no va a ser la empleada. El empleado va a ser usted. Mire, le repito para que oiga mejor. La señorita Magdalena Galarraga va de jefe de todas mis empresas. ¿Cómo? Pero por encima de mí, dice usted. Sí, señor. Por encima de usted. La señorita Magdalena Galarraga es ahora su jefe. El jefe suyo de usted. Vas conmigo, aunque yo